el hogar y la salud, disfrute más de la vida. Deje que su cuerpo se restaure por sí mismo. Si vas a arreglar los limpiaparabrisas del carro, ¿por qué no le pides a Pedro que te ayude? Es bueno que los muchachos aprendan a arreglar el carro. La que hablaba así era mi esposa. Y en ese momento la sugerencia me pareció no solo razonable, sino también muy conveniente. Así que rápidamente busqué a mi hijo, antes de que se escapara por la puerta de atrás, y lo llevé conmigo. Poco después me hallaba gozando de esa sensación tan agradable que se experimenta al tener una llave de mecánico en la mano y la casa llena de grasa. Probablemente el lector sabe que si los limpiabrisas se detienen a la mitad de su recorrido, el sencillo recurso de hacer girar la llave de contacto los hace volver a su lugar. Si usted es padre de un adolescente, también sabrá que estos extraños especímenes no pueden pasar ni pocos minutos sin escuchar música. Tanto mejor cuanto más ruidosa. Mientras yo me encontraba bien concentrado en mi trabajo, mi hijo hizo girar la llave del encendido para poder sintonizar la radio. El limpiaparabrisas que se había detenido en la mitad de su recorrido comenzó a funcionar y como yo tenía la mano sobre el vidrio me apretó el dedo. Si no hubiera sido porque se movió con lentitud, me hubiera cercenado el dedo completamente. De todos modos, me produjo una herida como de 2,5 centímetros de largo. Durante unos segundos antes que la sangre fluyera, recibí una breve lección de anatomía. Allí estaba claramente visible el hueso, los músculos, los tendones, la grasa y otras cosas más que los legos no podemos identificar. Mi hijo tomó rápidamente el volante y me llevó al hospital con mi dedo todavía sangrando. Por primera vez no lo vi sintonizar el radio mientras viajábamos. La sala de emergencia era excelente. En pocos momentos me anestesiaron el dedo, lo lavaron cuidadosamente, lo desinfectaron y lo suturaron con algunos puntos. Luego me pusieron una inyección antitetánica, pero aparte de la magnífica impresión que me causó la atención médica tan esmerada, el milagro verdadero comenzó apenas abandoné la sala de emergencia. En este mundo hay muchas cosas que damos por sobreentendidas y una de ellas es el sencillo proceso de curación de una herida. La verdad es que hasta la herida más pequeña requiere una labor de reconstitución mucho más complicada que la construcción de un gran rascacielos. De no medir esta asombrosa facultad de nuestro organismo, no sería posible efectuar operaciones quirúrgicas y la herida más insignificante podría resultar mortal. Tan pronto como se produce una herida relativamente grave, el cuerpo pone en acción todos sus recursos para hacer frente a la crisis. Enseguida la presión arterial baja para reducir a un mínimo la pérdida de sangre. La coagulación de la sangre, que es un tubo de ensayo, demora 3 o 4 minutos. En este caso se produce en cuestión de segundos. El vaso vierte su reserva en el torrente sanguíneo para ayudar a reponer lo que se hubiera perdido. La cantidad de glóbulos blancos aumenta rápidamente para combatir la infección. Las células del cuerpo se mantienen constantemente empapadas en líquido, pero cuando se produce una herida quedan expuestas al efecto secante del aire. Este es un problema que hay que remediar inmediatamente. La linfa, los líquidos de los tejidos y el plasma fluyen hacia la herida para proveerle la humedad necesaria. Al mismo tiempo debe detenerse la hemorragia. En condiciones normales la sangre rechaza la coagulación porque la formación de coágulos en el torrente sanguíneo causaría afecciones graves que podrían producir la muerte. Pero si la herida se reabre, entonces la sangre invierte el proceso normal y se coagula.
Las plaquetas de la sangre se aglutinan al entrar en contacto con una sustancia que se conoce con el nombre de tromboplastina, producida por los tejidos lastimados. De este modo se comienza a formar el coágulo. Luego unas reacciones químicas muy complicadas producen lo que se llama fibrina. Esta materia de textura algodonosa atrapa los glóbulos rojos para formar un tapón protector. Además, sella los extremos de los conductos linfáticos para que las bacterias peligrosas no puedan entrar al cuerpo por esas vías. Los diminutos vasos sanguíneos que están en los labios de la herida empiezan a dilatarse y sus paredes se tornan tan esponjosas que los glóbulos blancos de la sangre las atraviesan fácilmente. Estos glóbulos o fagocitos engullen todo lo que retarda el proceso de sanamiento: bacterias, células muertas y cualquier cosa sucia que encuentran. Cuando la herida se infecta, comen tantos organismos invasores que al final ellos mismos mueren. El pus, que muchas veces se ve en las heridas, está precisamente compuesto de glóbulos blancos muertos. Hasta aquí hemos hablado de las medidas que el cuerpo adopta para hacer frente a la emergencia. Luego empieza la importantísima labor de reconstrucción. Hay unas células especializadas llamadas fibroblastos, que se desarrollan en la misma herida y desempeñan un papel importante en todo este proceso de reconstrucción. Al juntarse estas células con la fibrina algodonosa, la herida se cubre con un parche provisional. Los vasos sanguíneos que normalmente alimentan las células siempre se desintegran al producirse una herida. Sin embargo, los fibroblastos tienen la facultad de absorber su alimento extrayéndolo directamente del fluido presente en la herida. A los pocos días se han establecido tan firmemente que ya no necesitan el parche protector constituido por la fibrina. Esta luego se disuelve a fin de proveer alimento adicional para el crecimiento de las células nuevas. Ahora la herida empieza a llenarse de una materia esponjosa llamada tejido de granulación, compuesto por fibroblastos, vasos capilares y glóbulos blancos. Tan pronto como los diminutos vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse en la zona, sus extremos se llenan para que no escapen los glóbulos rojos, que son tan valiosos. Más tarde, esos extremos sellados se disuelven y se integran a un sistema circulatorio completamente nuevo. Luego, una red de nervios se va extendiendo por toda la zona afectada a fin de restaurar la función sensorial. Las células que están alrededor de los labios de la herida empiezan a multiplicarse y avanzan hasta juntarse en el centro de la misma. La primera capa de la piel nueva que recubre la herida es delgada y frágil pero sana. A medida que esta capa se va consolidando, las células de la parte superior mueren y dan paso a una cobertura más fuerte y permanente. Cuando la capa superior se desprende y deja ver la nueva piel, suele decirse: ya está todo curado. Ahora estoy como nuevo. Pero en realidad, el proceso de curación total tarda aún varios meses. Los tejidos de los músculos afectados tienen que sanar y los tejidos adiposo y conectivos deben restaurarse. Finalmente, los tejidos conectivos reparadores se sustituyen por los que desempeñarán las funciones normales. Tal vez al cabo de un año se habrá completado el milagro de la curación. Todo esto es el simple sanamiento de una herida. Uno de los médicos militares más famosos de todos los tiempos, llamado Ambrosio Paré, que vivió entre los años 1510 y 1590, mantuvo siempre la convicción de que como él, médico, desempeñaba tan solo una pequeña parte en un misterio incomprensible. En la base de una estatua que se erigió a su memoria, se lee esta frase que contiene una gran filosofía de humildad: yo lo traté, Dios lo curó. Mi pequeña herida fue tratada con tanto cuidado, con tanta rapidez, y fue tan bien protegida de toda infección posible, que experimenté lo que se conoce como curación por primera intención. Ahora, 3 meses después, mi dedo ha sanado tan bien que ni siquiera se nota el lugar de la herida. A veces oigo hablar de las maravillas de la curación divina y me pregunto: ¿existe otro tipo de curación? Si la naturaleza tiene un poder restaurador tan maravilloso,
¿Por qué entonces la gente no goza de mejor salud? Al considerar esta pregunta es bueno recordar que la enfermedad es solamente el esfuerzo que hace la naturaleza para librar al organismo humano de los resultados causados por la violación de las leyes de la salud. Lo primero que hay que hacer es determinar la razón por la cual se está enfermo y luego actuar inteligentemente para eliminar las causas de enfermedad. Supongamos que alguien se sienta sobre una tachuela y experimenta el dolor del pinchazo. Su reacción más correcta y lógica sería levantarse y quitarse la tachuela. Muy a menudo conocemos perfectamente la razón de nuestros problemas, pero rehusamos tomar medidas para resolverlos. La solución de estos problemas consiste en cambiar los hábitos que son incorrectos. Esto requiere muchas veces cambiar nuestro sistema de vida y controlar nuestros deseos y preferencias. Resulta fácil pedir al médico que nos recete unas píldoras o unas inyecciones para deshacernos de los síntomas. Con ello solo posponemos la confrontación con las verdaderas causas de nuestra enfermedad. También la impaciencia produce sus efectos en esto. Puede parecernos demasiado lento el proceso restaurador de la naturaleza. Muchos esperan que el dolor y las molestias de una enfermedad desaparezcan inmediatamente, de modo que buscan la solución en las inyecciones o en las píldoras. Nos estamos convirtiendo en tragadores de píldoras. Anualmente se gastan miles de millones de dólares en pastillas y cápsulas de diversos colores. Las usamos para mantenernos despiertos o para dormir, para aumentar de peso o para bajar, para calmarnos o estimularnos. En fin, tenemos una píldora para cada cosa. Algunas personas, particularmente los jóvenes, experimentan reacciones fuertes y muy excitantes con el uso de píldoras. Unas cuantas que se tomen afectan de tal manera los procesos químicos del organismo que pueden producir un estado de euforia capaz de desquiciar la mente. Estas drogas tan populares han dañado en forma permanente la mente de muchas personas, han afectado su salud en general y han producido nuestras muertes accidentales y suicidios. Son placeres que han resultado muy costosos. Hace muchos años, las medicinas contenían ingredientes tan tóxicos como la estricnina, el arsénico, el mercurio y el opio. Se podían adquirir en cualquier farmacia sin receta médica alguna y se usaba aún para enfermedades de poca importancia. Aunque algunas veces parecían producir algún alivio, muy a menudo causaban convulsiones, parálisis y muerte. La Administración Federal de Drogas ha retirado del mercado todos los medicamentos mortales que antes se vendían sin receta médica, pero todavía necesitamos cuidarnos de los potentes medicamentos actuales. Cada año se ponen en venta nuevas medicinas y aunque se les somete a análisis obligatorios, no sabemos qué efectos perjudiciales producirán en el organismo. Muchos de estos efectos no se notan hasta después de algún tiempo. Todavía nos horrorizamos ante el recuerdo de la tragedia de la talidomina, cuando muchas madres que habían usado la droga durante el embarazo dieron a luz criaturas deformes. En Alemania Occidental solamente hay 3,000 niños que tienen por brazos y piernas unas aletas semejantes a las de las focas, y todo porque sus madres usaron talidomina durante el embarazo. ¿Quién puede asegurar que esto no sucederá otra vez? Después de todo, en el caso de la aspirina, solo 80 años después de su comercialización, se descubrió que causa hemorragias en las paredes del estómago y sin embargo aún se consumen toneladas de ellas todos los días. En el sentido estricto de la palabra, los medicamentos no curan enfermedades. A lo sumo pueden ayudar en la naturaleza en el proceso de restauración. Solo sirven para eliminar algunos síntomas molestos en tanto se efectúa la curación mediante el proceso natural. Sin embargo, algunos medicamentos pueden obstaculizar el proceso de curación o a veces cambiar las características o la ubicación de la enfermedad. De uno de los calmantes más recetados por los médicos y que aparece registrado en la revista New York Drugs, Nuevos Medicamentos, que publica la Asociación Médica Norteamericana, se dice que puede causar los siguientes efectos secundarios: somnolencia,
mareos, fatiga, falta de coordinación muscular, náuseas, visión borrosa, visión doble, baja presión arterial, dolor de cabeza, deterioro de la memoria, imprecisión al hablar, temor, irascibilidad, falta de volumen, estreñimiento y reacciones paradójicas tales como excitación, depresión, animación y alucinación. Algo importante y digno de recordar es que hay circunstancias en que uno debe abstenerse de tomar medicamentos o debe usarlos con muchísima precaución. Este es el caso de personas con tendencias psicópatas que padecen del hígado y de los riñones o tienen glaucoma. Igualmente hay que evitar usarlos cuando se está tomando algún medicamento antidepresivo. El doctor Kenneth L. Melmon, profesor de farmacología clínica de la Universidad de California, dice lo siguiente: 3 de cada 5 pacientes que ingresan en los hospitales son internados a consecuencia de reacciones causadas por los medicamentos. De 18 a 30% de esos mismos pacientes vuelven a tener reacciones negativas por causa de los medicamentos que se les administran mientras permanecen en el hospital. Las complicaciones que producen las drogas suelen ser peores que la enfermedad que pretenden curar o aliviar. Karl Erle Heldenberg dice llanamente: la verdad es que no existe un medicamento que no sea tóxico. En 1957, la alergia a la penicilina solamente causó cerca de 1.800 muertes en los Estados Unidos. A menudo la naturaleza tiene que realizar una tarea doble: combatir los efectos del medicamento al mismo tiempo que la enfermedad. Muchas veces los médicos le suspenden todas las medicinas a un paciente para permitir que el cuerpo recobre sus fuerzas y con el fin de que enfrente la crisis mediante la misma acción de la naturaleza. Yo no estoy insinuando que todas las medicinas son malas, sino que deben ser usadas adecuadamente y bajo supervisión médica. Permítaseme relatar una experiencia personal a modo de ilustración. Hace algunos meses estuve sufriendo de fiebre alta y escalofríos. En estos padecimientos que de vez en cuando atacan a uno, no aparecen ciertos síntomas que podrían asociarse con la influenza, una enfermedad tan corriente en nuestros días. El médico que me atendió luego de escucharme y examinarme terminó diciéndome que no sabía qué clase de enfermedad me estaba afectando. No obstante, me recetó un antibiótico fuerte y de uso apropiado para diversas enfermedades, con la esperanza de que sirviera para curarme de la enfermedad que realmente padecía. Como las fiebres y los escalofríos continuaron, fui a ver a otro médico. Encaró el caso de una manera muy interesante. Después de examinarme cuidadosamente, me dijo: realmente no sé decirle cuál es su problema, así que por ahora no voy a hacer nada. Pero tan pronto como vuelva a tener fiebre, vaya al hospital. Allí le vamos a hacer algunos análisis para determinar cuál es la verdadera causa de su problema. Creo que así estaremos en mejores condiciones de enfrentar esta situación. El doctor dio cuenta de que investigar mi caso al estilo de Sherlock Holmes no le resultaba muy fácil. Así que estuve internado 10 días en el hospital, donde me hicieron una gran cantidad de análisis. Se fueron eliminando unas tras otra muchas posibilidades hasta que al final se encontró el origen del mal. Resulta que 11 años atrás, durante mi estada en el sur de Asia, contraje el tifo y después recibí el debido tratamiento. Se pensó que ya estaba curado. Sin embargo, algunos de los gérmenes del tifus quedaron escondidos en mi vesícula biliar durante 10 años en estado de adormecimiento. Luego, por alguna razón desconocida, empezaron a derramarse en mi corriente sanguínea, provocando así las fiebres, los escalofríos. Al fin me sentí muy agradecido de poder conocer la verdadera causa de mi enfermedad antes de que se produjeran problemas más graves. A propósito, si yo hubiera sabido años antes de la causa de mi enfermedad, ahora anduviera sin mi vesícula biliar, ya que su eliminación era el tratamiento que se recomendaba.
para estos casos hace algunos años. Pero recientemente se ha descubierto ciertos antibióticos que este tipo de padecimientos y el médico decidió recetármelos. De acuerdo con los análisis que se hicieron posteriormente, el tratamiento resultó efectivo y nunca más he vuelto a sufrir lo mismo. Me siento muy agradecido de lo que los laboratorios médicos hayan producido un medicamento que no solamente logró hacer desaparecer el síntoma de enfermedad que me aquejaba, sino que además me ayudó a curarla definitivamente. Deje que las leyes de la naturaleza le ayuden. El método que consiste en permitir que la misma naturaleza vaya haciendo por sí misma la obra de la curación puede parecer lento, pero a la larga produce los mejores resultados. Escoja un médico que pueda ayudarle eficazmente. Nunca lo presione para que le recete medicinas que prometan curas inmediatas. Sobre todo, trate de aprender más acerca del maravilloso poder curativo de la naturaleza. Trate siempre de encontrar la verdadera causa de su enfermedad y luego vaya a la raíz del problema. Coopere con la naturaleza en el proceso de restablecer el equilibrio y la armonía en su organismo. Finalmente, aprenda todo lo posible acerca de los remedios naturales. Estos remedios son el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, el agua y la dieta apropiada. Dedicaremos un capítulo entero a cada uno de ellos por considerarlos de suma importancia.